Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Yo dentro de todo me siento privilegiada porque he pensado mucho en la gente que las desigualdades que hay en este país son abismantes, ¿no? Entonces, la gente que, claro, tiene su casa, su departamento, pero en los espacios reducidos en los que viven familias, o sea, eso, yo creo que eso es un castigo peor. El que te pille una pandemia como esta, sintiéndote que tú, ya tengo mi casita, y resulta que tu casita no te ayuda a protegerte. El Estado no hace nada. Hay un problema serio ahí de ser personas, seres humanos en el mundo, no solo en Chile, yo digo en el mundo. Es complicado lo que está pasando, o sea, ha quedado en evidencia los errores de los seres humanos, que somos el animal, yo creo que más perverso que pisa la faz de la tierra. El arte es absolutamente sanador, siempre lo ha sido. Después de las guerras, después de otras pandemias que han existido en el mundo, ¿quién sana? Es el arte. El arte siempre ha sido sanador. Sobre todo en los países nuestros más pobretones de cabeza, que entendieran la capacidad que tiene el arte de ser un sanador de un pueblo entero, de gente, de personas, de niños, de grandes, de todos, sin color ni distinción ni político, ni de raza, ni de nada. El arte ha sido siempre en el mundo un sanador. El arte es el que tira para arriba a la gente. Y ojalá eso lo entendieran los gobiernos, en vez de poner tantas clases de matemáticas, que eso es lo que nos ha tenido mal las economías, pensar solamente en las platas y no en las almas. Si se pensara más en las almas, estaríamos mucho mejor. Y pensar en las almas es pensar en el arte. Yo te digo, siempre digo que yo he sido privilegiada porque tengo la fortuna de que mi profesión mi vocación es mi profesión. Y yo he podido vivir de mi profesión, que es la que amo. No he estado a contrapelo en la vida, o sea, a contrapelo para la familia cuando uno parte siempre, porque estar en el mundo del arte es como no ser productivo, ¿entiendes? Para las mentalidades, o meterte en un mundo pecaminoso y espantoso, donde te vas a llenar de pecados. En la época mía era terrible, porque te vas a meter en un mundo te lo voy a decir en buen chileno, en un mundo de mierda lleno de putas y de maricones. Eso era lo que te decían en la época. Ahora la gente se preocupa más porque te vas a meter en un mundo donde no vas a ganar plata. Ya no importan las putas ni los maricones a la gente, le importa si ganas plata o no. Ahora, no le importa que tú seas feliz. Y tampoco le importa si tú puedes tener la mejor profesión del mundo y si ganas plata robándole a otros. Mientras ganes plata no importa. Entonces, por eso las artes ya de por sí siempre han estado un poquito marginadas, ¿no? Por este pensamiento de que tú no eres productivo o las artes no producen. Y sin embargo la gente necesita tanto de las artes. Anita Reeves nos acompaña en nuestro capítulo número 51 de Impacto en el Rostro. La actriz, que también es decana de la Facultad de las Artes de la Comunicación de la Universidad UNIAC, tuvo importantes participaciones en teleseries ochenteras, como La Diurna, Bienvenido Hermano Andrés, La Represa y La Torre 10. Estas dos últimas fueron producciones de TVN. Lo que pasa es que antes las teleseries, las series eran menos vistas, había menos gente que tenía televisores, qué sé yo. Pero cuando yo volví de Argentina, después de haber vivido 8 años y medio allá, yo conocí a Ricardo Miranda y yo fui al canal, le dijeron a Ricardo que yo había vuelto a Chile y yo justo volví y me llamaron para hacer Mamá Rosa. Y ahí yo estaba conectada con muchos actores, algunos de ellos estaban trabajando en el 13 y me dijo, está Ricardo Miranda, y Ricardo me conocía. Entonces lo fui a ver, y Ricardo, estoy en Chile, qué sé yo, y Ricardo inmediatamente me llamó a Bienvenido Hermano Andes. Ahora, antes que eso, me había llamado
para hacer un programa, no era una serie, no sé qué era, pero me había llamado Sergio Risenberg al Canal 7, y después me desllamó y me dijo, no te puedo llamar porque estás vetada. Y yo dije, mi chica, estaré vetada, ¿por qué será? Así es porque voté por Allende, ok. Entonces me fui al Canal 7 a averiguar qué pasaba, bien patúa yo también. Y el jefe de seguridad de ese momento me dijo, uy, qué raro, yo lo voy a averiguar. Y a la semana me llamó y me dijo, no, no tienes ningún veto. Yo creo que sí estaba vetada, pero lo sacaron. Entonces ahí me llamó después la Sonia Fuchs. Pero mientras tanto, Ricardo Miranda me había llamado ya al 13, y yo ahí entré a ser Bienvenido Hermano Andes. Y fue efectivamente la primera teleserie que yo hice al volver de Argentina. Yo me casé con un caballero, un ingeniero argentino, un caballero argentino ingeniero, y estábamos viviendo en Chile. Yo me casé en Chile con él. Él había venido, yo se quedó, ¿no? Y lo llamaron a hacer en ese momento una autopista, ¿no? De un estudio, porque él era ingeniero calculista en estructura, era muy talentoso en lo que hacía. Entonces lo llamaron y dijo, pucha, ¿cómo hago? Entonces le dije, pero vamos, le dije, vamos por un año. Ya, pues le dije yo, total un año, después volvemos, qué sé yo. Y aquí, que este año fue el año 73. Él se fue, creo que por ahí por enero, suponte tú, y yo me fui como en marzo. Y era el 73. Y después vino septiembre del 73 y nos fuimos quedando. Y ahí te quedaste. Y después yo ya me separé al tiempo. Yo vine 2 veces de viaje a Chile, pero eran épocas muy difíciles, tú lo sabes muy bien, las épocas de dictadura, mucha represión, mucho susto, mucho miedo y qué sé yo, y yo estaba catalogada como una persona de izquierda, y por ende me dijeron, ándate lo antes que puedas del país porque estás corriendo un riesgo acá. Entonces me fui, me devolví a Argentina con mucho miedo, la pasada del aeropuerto me acuerdo fue con mucho miedo, me volví a Argentina, me quedé, y después me demoré como 6 años después en volver en un viaje corto con unos amigos y con mi ex esposo, y después ya definitivamente me separé y dije, no, me quiero ir, volver a Chile, volver a vivir a Chile, qué sé yo, y me volví el año 82. Esa es la razón por la que yo estaba en Argentina. Pero en principio yo me iba un año, y se alargó el año. Mira, no solamente en Bienvenido Hermano Andes, yo te puedo hablar de mi época también en el Canal 7, porque el Canal 7 era como un canal casi del gobierno, ¿no? Y el Canal 13 era como más de la Universidad Católica, universidad en la que yo estudié, por supuesto, ahí estudié actuación. Era complejo porque había que andar con mucho cuidado. Si nosotros sabíamos quiénes éramos quiénes, y qué es lo que se podía decir, qué es lo que no se podía decir, qué es lo que... Por ejemplo, cuando estaba en Canal 7, y nos trasladaban a una locación o algo, nosotros sabíamos que en la van en la que nos llevaban, había ciertas cosas que no hablábamos, no se tocaban ciertos temas políticos, ni esto, ni lo otro, ni decir, mira lo que está pasando, qué terrible esto, o lo que le pasó a fulano, y menganito está preso, o sutanita desapareció. Esas cosas no se hablaban porque generalmente no sabíamos quiénes eran los choferes. Eran muy buena onda con nosotros, pero la mayoría de ellos, muchos de ellos, eran informantes. Había que andar con mucho cuidado también porque había mucha gente que entraba a los canales, sobre todo al Canal 7, que era por recomendaciones de sus parientes militares, o gente muy de extrema derecha, qué sé yo. Entonces también ahí había que tener cuidado, qué es lo que uno decía. Era más delicado andar, había que andar con cuidado. En el trabajo, no, todo el mundo igual, incluso había actrices y actores que eran de derecha, otros de izquierda, otros, pero cuando uno actúa, esas cosas, o sea, esa es la magia del arte, porque cuando estás actuando, como estás encarnando un personaje, ahí no hay colores políticos, no hay colores, no hay clases, no hay clases sociales, no hay nada. Entonces, en lo que se refería a la actuación misma, no había problema, con los colegas no. Yo por lo menos nunca tuve ningún problema con ningún colega. Sé que hay colegas que sí tuvieron, pero antes de que yo llegara a Chile, habían tenido algunos problemas con algunos colegas que eran
pinochetistas, ¿va? Entonces los hostigaban un poco. Y estuvieron vetados también, muchos de ellos, muchos. Pero afortunadamente la mayoría de los actores buenos no eran pinochetistas, entonces ¿cómo se hacía la televisión y cómo se actuaba si no había actores buenos? Entonces había que llamarlos nomás. Fue una época delicada, pero bonita, o sea, cuando tú estás trabajando, y además el género de televisión como se hacía antes, también con escenas largas, pues, eran escenas yo recuerdo haber hecho escenas de memorización de 5 páginas, y actualmente no, media página, una página cuando mucho, una página y media ya, pero pucha que larga la escena. Era más que nada eso, el género estaba valorizado de otra manera, y también yo creo que era un bálsamo para la gente. Muchas de las cosas que se hacían, otras eran para idiotizar. Había otros programas que eran como idiotizantes, eso era lo que yo decía. Ya, o sea, somos todos felices, aquí no pasa nada. En cambio, las teleseries, bueno, las teleseries te contaban historias de la vida, un poquito más, unas con más cebolla, otras con menos cebolla. Las teleseries de esa época que yo recuerde, a mí me gustó mucho cuando la primera teleserie que yo entré a hacer en el Canal 7, La Represa. Y yo tuve ahí experiencias muy bonitas, porque tuve La Represa, después tuve La Torre 10, y también fue un hito. Con Vicente Sabatini. La Represa, con esa teleserie Vicente entró al 7. Justamente ahí llegó Vicente. Esa era una teleserie. Fue fantástico trabajar en esa. Primero porque había muy buenos actores, muy buenos, y después que estaba muy bien escrita y era muy entretenida. Y el personaje que me tocó hacer era muy loco, muy entretenido. Eran 2 hermanas, con la Violeta Vidaurre, Jorge Álvarez por otro lado, grandes actores. Era un placer trabajar ahí. Lo mismo en La Represa. En La Represa, con una dirección esa fue de Ricardo Vicuña, la dirección. Una teleserie muy bien escrita también. Esas teleseries a mí me dieron mucha satisfacción. Además, el haber vuelto a Chile y haber empezado, yo estaba en teatro con una obra con mucho éxito, que era Mama Rosa. Y estaba haciendo Bienvenido Hermano Andes, y después paso al 7, entonces fue una llegada espectacular a un Chile en dictadura, que este Chile en dictadura, el arte a mí me acogió en una dictadura de amor, porque fue puras cosas lindas nomás las que yo recibí llegando a Chile, después de tanto tiempo. Y yo diría que esas 2 teleseries para mí fueron muy, bueno, todas, pero esas 2 teleseries fueron muy importantes, y después ya hubo otras que, bueno, he hecho tantas, pero esas 2 para mí son una joyita. Después estuve haciendo dirección de actores, pero no me acuerdo en qué año fue La Dama del Balcón que hice dirección de actores ahí. Cuéntanos un poco, Anita, para las personas que no saben lo que significa la dirección general y la dirección de actores. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia es que después los directores por ejemplo, un Sabatini, ya un director de actores no necesitaba, porque ya sabía lo suficiente. Pero la Sonia me llamó a mí en dirección de actores en esa teleserie, La Dama del Balcón, porque era una teleserie que requería de un tratamiento actoral muy especial. De hecho, Loreto Valenzuela, que estaba espléndida en esa teleserie, tenía que hacer el mismo personaje, de distintas edades y de distinta clase social. Estaba metido, había un mundo metido ahí, incluso fue vetada esa teleserie, fue censurada. Se cortaron muchas escenas porque había una historia que era parecida a Mengele, lo que era el doctor Mengele de los nazis. Metía ahí que estaba el caballero en Chile, este señor que había hecho un experimento, y como había un guiño al poder dictatorial y jodido, se dijo que no, que la teleserie podía crearnos problemas con Alemania, con la República Alemana, que no, que entonces se cortaron muchas escenas, y cuando se llegó a dar al aire estaba cortadísima, entonces había muchas cosas que no se entendían.
pero era una gran teleserie, una gran teleserie. Es decir, el director de actores se dedica más a la parte emocional chiquitita. El director de cámara, digamos, el director de la teleserie, digamos, el dueño de la teleserie, es la persona que tenía muy claro qué es lo que quería conseguir en la escena, el plano, estaba en el switch, había el plano medio, qué sé yo, cuando iba a hacer un zoom, y esto, lo otro, lo que fuera. Pero cuando requería algo que fuese más específico, que el actor o la actriz no estuviesen comprendiendo muy bien, porque no utilizaban el lenguaje de un director de actores, no había un lenguaje aprendido por un director de teleserie, un director de cámaras, digamos, es como un traductor, es un puente. El director de actores es un puente entre el director de cámaras, el director de la teleserie, digamos, el director tecnológico, si tú lo quieres llamar, y el actor. Es un puente que ayuda a facilitar que logre el objetivo, la emoción requerida, lo que el director, a traducir. Es un gran traductor de emociones y de objetivos, era. Porque actualmente yo creo que se requiere cada vez menos un director de actores, porque los directores de televisión ya han aprendido. Antes no se aprendía eso, se aprendía solamente la parte tecnológica. Ahora los directores saben muy bien lo que quieren, lo mismo que los directores de cine. En ese momento, los directores estaban muy bien preparados tecnológicamente, muy bien preparados, eran personas muy pensantes y arriesgadas, porque meterse a hacer televisión no era como después fue el boom, eran tiempos de riesgo también. Pero estaban muy preparados también emocionalmente. Había algunos directores que de pronto se ponían medios dictadores y hasta ahí no más llegaban. A mí me tocó estar en una dirección de actores donde como yo estaba con los fonos y escuchaba lo que el director decía de los actores. Y yo obviamente era una actriz y eran mis colegas y escuchaba las cosas que decía y no se lo podía decir a mis compañeros ni a mis colegas. Lo tenía que enfrentar para callado a él. No era Vicente en todo caso, por si acaso. Pero fue difícil ese tiempo con ese director específico en ese momento, que era un muy buen director de televisión, pero no tenía un ego tan grande que era como el rey del cuento. ¿Te fijas? Yo soy el rey del cuento, yo llamo a quien quiero, y yo voto a quien quiero, y yo hago lo que quiero. Y fue un poco difícil esa parte. Y sin embargo, esa persona era de una gran cultura, era un tema de carácter. En cambio, lo que yo te digo, de lo que he visto ahora, es que son amorosos, pero no saben, no tienen ni idea de la vida, del mundo. No tienen cultura, entonces de pronto metían las patas, porque ya no está la gente. Metían las patas, pero burdamente. En Jaque Mate fue Elvira Tapia, la madre del tímido Aldo, interpretado por Felipe Camiroaga. ¿Qué recuerdos tendrá de haber dirigido al fallecido animador? Bueno, mira, yo Felipe, a mí me llamaron antes para hacerle unos talleres a Felipe, porque ya lo querían llamar para hacer teleserie y yo le tuve que hacer, entre comillas, clase, era un taller, más bien eran conversaciones que teníamos. Y ahí nos hicimos amigos, y ahí nos hicimos juntas. Y yo, para más recache, que hacía su mamá en la teleserie, entonces estábamos harto juntos. Y fue especial, porque Felipe era muy histriónico, pero era muy histriónico para hacer personajes de comedia. Cuando tenía que hacer personajes más en serio, escenas más en serio, se ponía muy tenso. Entonces, el gran trabajo era tratar de soltarlo en estas escenas que requerían más verdad y que no se nos pusiera tensa la criatura. Pero a él le gustaba mucho actuar, pero evidentemente él era un tipo que le gustaba más la comedia que los personajes exagerados, porque a mí los personajes que hacía después yo los retaba, le decía, ¿cómo estáis haciendo esa ordinariedad? Yo, sí, porque pesado. Pero él me entendía.
Él me entendía, decía, no te va a gustar lo que estoy haciendo, no te va a gustar. No, pues no me va a gustar, porque él me conocía mucho y yo lo conocía mucho, y sabía que él lo pasaba muy bien con esos personajes. La gente lo quería mucho y tenía mucha llegada, pero para mí no tenía ningún interés los personajes que él hacía. Eran simpáticos para la gente, pero yo lo retaba mucho. Porque claro, fíjate que ahí en Jaque Mate él se tuvo que poner serio y se lo tuvo que tomar muy en serio y era difícil. Fue difícil incluso que un día se cortó el pelo y llegó y tenía continuidad. Eso pasa, le decía yo, por traer gente que no son actores profesionales, le decía él mismo. ¿Cómo se le ocurre? Es que no me di cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta, niñito? O sea, fue un poco eso. Siempre una relación entre profesional y amistosa y de mamá retona. La misma mamá que lo retaba a él en la teleserie, era como la mamá retona de fuera también, que lo retaba afuera. Bueno, fue yo recuerdo que parece que estábamos en esa teleserie cuando fue el aluvión allá arriba, cerca de Los Caños, por Peñalolén. Fue bien feroz eso. Yo recuerdo que iba en una van a grabar, y nos devolvieron, digamos, dos en esa van, porque me tocaba ese día grabar más tarde. Y nos devolvieron, que estaba la escoba, que qué sé yo, y yo dije, ay, que son exagerados, pensaba yo, y de pronto el chofer sube la radio, y efectivamente, y se quedaron allá varados mucho rato, no llegaba el catering, no llegaba nada, porque no se podía pasar. Sí, estaba Alejandro Castillo, que hacía un mayordomo muy bien hecho, recuerdo también. En Chile tú sabes que tenemos muy buenos actores, hay muy buenos actores, los directores de fuera se sorprenden del nivel que tienen los actores chilenos. Es muy buen nivel, y sin darnos ni cuenta que somos buenos. Anita, y en relación al trabajo de Felipe, ¿cómo evalúas? ¿Cómo le salió a Felipe? ¿Se soltó en algún momento? Se soltó un poco, no del todo, pero se soltó, o sea, pudo hacerlo. El ideal era que yo le decía, Felipe, pásalo bien. Cuando él lo empezó a pasar bien, y ahí se soltó un poco más. Afortunadamente tenía muy buena relación con Aline Kuppenheim, que con ella tenía que hacer pareja. Entonces tenían una relación y la Aline lo hacía reír mucho, lo trataba de soltar mucho, entonces las escenas con ella ya que eran tal vez las más difíciles, porque eran las escenas de pareja, de beso, del otro, toda la historia, son más complejas para una persona que no no es actor profesional. Pues Felipe había estudiado 6 meses en la escuela de Fernando González, pero 6 meses, un semestre, y en la escuela no profesional, y no pudo seguir porque la televisión lo requirió más. Él habría seguido, ¿eh? Yo creo que si Felipe hubiese estudiado más, habría podido hacer cosas interesantes. Yo a Felipe siempre le dije, y me acuerdo que ahí cuando estábamos en la teleserie, a raíz de una escena, me acuerdo, que estábamos trabajando, no sé por qué en un momento le dije, ¿sabes en qué te veo yo, Felipe? Haciendo un muy buen Shakespeare, un muy buen Molière, un personaje de Molière. Yo creo que ahí habría estado en su salsa, con un vestuario distinto. Yo creo que eso lo habría soltado más a Felipe. Haberse, entre comillas, porque es vestuario, pero entre comillas, haberse disfrazado le hubiese dado más permiso, porque era muy autoexigente este cabro también, y estaba con actores, muy buenos actores al lado. No hacíamos comentarios al respecto, sabíamos que se tenía que soltar un poquito más, pero no, era una complicidad o sea, yo no estaba dirigiendo actores, o sea, yo le había hecho un taller que creo que un mes antes de que partiera la teleserie, o un mes y medio, habíamos estado viéndonos, yo iba allá para arriba, que vivía allá como por Farellones, colgado de una roca que me daba un susto pavoroso, y eso fue todo el tiempo que tuvimos. Si hubiésemos tenido más tiempo, yo creo que nos habríamos soltado más. Además, que el personaje no era el personaje ideal para Felipe. Lo que nosotros llamamos en la jerga de actor, en la jerga actoral, llamamos un personaje un poquito hueso, y es que no tenía mucha carne, era un galán. Y los galanes generalmente son un poquito hueso, y ese personaje era un poquito hueso. Yo actuaba con él, ¿ah? Entonces, como actuaba, o sea, cuando estábamos actuando, él y yo, él se soltaba muchísimo. Yo sé su mamá, entonces lo tocaba, le hacía ñuñi y cosas, entonces ahí se soltaba mucho.
Se ponía tenso porque él conocía a los otros actores y sabía lo buenos que eran. Y ahí se chupaba un poco, por puro respeto, malentendido. En Estúpido Cupido, teleserie de TVN del año 95, fue la hermana Rebeca, una monja que hacía clases en el Colegio Santa Paula, liderado por la madre Undurraga, interpretado por Delfina Guzmán. ¿Por qué fue tan especial esta teleserie para ti? Mira, porque la Carola Fadich, yo le di clases cuando entró a la escuela de Fernando González. Era compañera de Marcial Tagle. Y se transformó en mucho más especial cuando pasó lo que pasó cuando la Carolita se nos fue. Y fue especial también porque yo tenía este personaje de la hermana Rebeca, y había estudiado a la hermana, y habíamos ido a un convento Viña, me acuerdo, habíamos hablado con las monjas, qué sé yo, y en un momento Vicente me dice, te quiero cambiar el personaje cuando ya estaba con vestuario pro. Digo, pero ¿por qué, Vicente? Nunca he hecho una monja, por favor, ya lo tengo listo. Bueno, y finalmente nunca supe en ese tiempo por qué me quería cambiar. Después supe que era porque alguien le había dicho que quería que trabajara otra persona ese personaje. Impacto en el Rostro, junto a la Dominga Teatro y Matucana 100, te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de 2 cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12 y ten una cita con Blanca Levín, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos! Y él se sintió comprometido y quería cambiarme y pensó que yo, y después ya se arrepintió y me dijo que no. Eso te lo dejo hasta ahí nomás. Algo pasó ahí que yo no lo supe y bueno, eso, y ahí yo sentí cuando él me dijo eso, dije, pero ¿qué está pasando? Y ahí fue yo creo que un pequeño quiebre, no un enojo, ni una ira, ni nada, no, trabajamos estupendamente bien. Yo ahí empecé a olfatear que había algo raro, que por qué me quería cambiar, qué estaba pasando, y a mí me dejó un dejo de un poquito de pena, porque sentí que hubo un pequeño quiebre entre la amistad, que tenía una muy linda y muy grande amistad, para mi gusto, o desde mi óptica. Y además, porque era una teleserie muy entretenida, era muy entretenida hacer esa teleserie. Era primero el pueblito que se hizo de Estúpido Cupido, andar en estas motonetas Vespa, los personajes, todos los personajes eran fascinantes, era muy, muy buena esa teleserie, muy entretenida, y la música y la época y todo. ¿A qué otro personaje te querían cambiar? Sí, creo que querían en un momento cambiarme un personaje que estaba haciendo ya, o sea, ya estaba trabajándolo la Silvia Piñeiro. No sé qué le irían a dar a la Silvia Piñeiro. Me querían cambiar a ese personaje, pero yo creo que era una excusa, por otras razones, pero no ocurrió. Y logré hacer la hermana Rebeca, y bien, y fue lindo, y pasó, ya pasó. Luego de Sucupira, Anita pasó al elenco de María Eugenia Rencoret y llegó a Tic Tac, en donde interpretó a Victoria Grant, una maquilladora que ayudaba a su amigo Ángel a transformarse en Angela Smith. ¿Te acuerdas que Victoria se enamoraba del renacuajo? Sí, pues fue bien icónica esa teleserie, loca la teleserie. Los mejores recuerdos. Bueno, también grandes actores, y fue la primera teleserie grande que hizo la Quena, ¿sí? Como que ya hubo 2 elencos, definitivamente, había 2 elencos, pero ya aquí definitivamente se produjo el punto, el quiebre mío de cambiarme al otro elenco. No lo elegí yo, me cambiaron, que me pareció estupendo, porque tenía mejores personajes. El personaje de Sucupira mío era muy malito, no le podía sacar mucha punta a ese personaje, no tenía por dónde agarrarlo. Y acá me tocó este personaje loquísimo, entretenido,
y trabajar con Mauricio para mí siempre ha sido fantástico. A mí me encanta Mauricio, me encanta él, me encanta su locura, me encanta como persona, me encanta con su inteligencia, es un tipo altamente muy inteligente, con conversaciones entretenidas, me encanta la locura que tiene, porque Mauricio es súper loco, pero es loco creativo, es loco. Yo creo que todos tenemos que darnos permiso para ser un poco locos, para ser también un poco felices y felices a los demás, u hostigantes, porque para mucha gente Mauricio era hostigante, porque era un tipo que de repente gritaba, porque tenía ganas para ver qué pasaba. Y yo lo pasaba bien con eso, me entretenía. Yo de esa teleserie tengo un recuerdo malo, que era el lugar donde se hacía, que era un galpón arrendado en la calle Valdivieso, que es como de la avenida Perú al final, cerca de los cementerios por ahí, y era un lugar muy inhóspito para trabajar, porque era un tubo, o sea, tú entrabas y no tenías ningún escape para ningún lado. De hecho, en ese lugar se murió una persona que era un cablista de teleserie, que se cayó de un techo porque quería abrir para que entrara más aire y se cayó hacia abajo y murió. Recuerdo que es un recuerdo que yo tengo que no tiene nada que ver con la teleserie en sí, pero me quedó grabado eso de las condiciones en que trabajábamos, que teníamos muy buena comida, todo estupendo, pero el lugar, y como que absurdamente ninguno dijo no cuando entramos la primera vez, mira, acá están los sets, qué sé yo, y ninguno de nosotros se dio cuenta que era una entrada, no había ni una salida para ningún otro lado. O sea, cualquier cosa que pasara en cualquier lugar, un incendio, cualquier cosa, todos teníamos que salir por la misma puerta, y nunca lo pensamos. Yo creo que después de esa teleserie empezamos nosotros a fijarnos dónde estábamos, o qué teníamos que hacer, porque fíjate que es como poner el semáforo después que se murió alguien, que atropellaron a alguien, un poco eso. Con respecto a tu personaje, a esta amiga que le ayudaba a Mauricio Pesutich a transformarse en mujer, ¿cómo recuerdas esas jornadas de grabación? ¿Se reían harto con Angela Smith? Sí, yo por lo menos sí. Es que Mauricio es muy divertido y además que es un buen actor. Bueno, solamente verlo vestido de Ángela era ya un poema. Había que esperar a hacer otras escenas entre medio, porque entre que él llegaba y hacía primero las escenas de Ángela y después se transformaba en Ángela. Claro, era entretenido, sí, era bien entretenido. Recuerdo yo me acuerdo del set, del espejito, cómo era el espejito donde yo lo sentaba y lo peinaba y le arreglaba sus cosas. Me acuerdo, y ese set quedaba al fondo del galpón, por ejemplo. Sí, y teníamos conversaciones muy entretenidas, porque además como estábamos haciendo, casi todos estábamos haciendo teatro. Entonces eran conversaciones eso yo recuerdo de lo valiosas que eran las conversaciones fuera de los sets, que no era, que ahora se ha transformado en, si fuiste al mall, bueno, ahora no, porque hay pandemia, si compraste esto, si eres embajador de tal producto, si vaya a ir a Miami o no vaya a ir, o sea, cómo ha ido cambiando el espectro, ¿no? Cambiando un poquito los valores también, yo creo. En esa teleserie había muy buenas relaciones, y en todas de esa época, porque había conversaciones muy entretenidas, las conversaciones de los camarines. Me acuerdo una vez con Jaime Badel, decíamos, nosotros deberíamos hacer una obra de los camarines, de la set y de la sala de maquillaje, las cosas que se hablan en los momentos de espera, porque eran geniales, eran muy entretenidas, a veces muy profundas, pero muy simpáticas. O sea, siempre eran profundas, incluso el sentido del humor, no era el chiste barato ni la tontera. Eso era un humor inteligente. Yo diría que yo creo que echo de menos esa capacidad de comunicarse y de dialogar con inteligencia, aún hablando de las cosas más banales, pero inteligentemente. En el 99 fue Chela Ponce, en Aquelarre, una mujer adicta a las teleseries mexicanas. Mediante el humor, este personaje mostró el arribismo presente en nuestra sociedad,
ya que para ella lo más importante era que su hija Carolina se casara con uno de los hermanos Guerra. El guión original, ella era fanática de las teleseries. Originalmente se había pensado en eso, entonces con la Kena, la loca la Kena también, que enganchó con eso. Dije, si es tan fanática de las teleseries mexicanas, qué sé yo, podría hablar un poco en mexicano, pues, y empecé a hablar pues así, y me dijo, ya, probémoslo. Y ahí lo dejamos. Tanto es así que había un personaje, recuerdo, en una teleserie mexicana, de esas teleseries que son bien cebollentas, había un personaje en una de esas teleseries que utilizaba un parche en un ojo. Entonces yo me acordé de eso, y un día, ¿sabes?, que llegan con que ella usa un parche en el ojo también. Y un parche que hacía juego con el vestido que tenía, o sea, todo era postizo. Era una suerte de pasarlo bien, esa teleserie nomás. De puro pasarlo bien. Y pasar harto frío, porque las escenas de noche nocturna, acá cerquita en Colina, yo estoy ahora muy cerca, acá en Luarcaya, que estoy entre Colina y Chicureo, al lado de la brisa de Chicureo, al lado de donde vivía Felipe, pues, si yo me lo traje para acá ese niño. Y pasábamos mucho frío en las noches, porque había mucha escena de noche, con esto de la novia de la noche, con que había que ser. Uy, pasábamos frío espantoso, pero lo pasábamos tan bien. Era muy, muy entretenida esa teleserie, muy entretenida. Y además, para mí era un lujo, que también me había vivido en La Represa, dialogar con Lucy Salgado. Lucy es la persona más encantadora como persona y como actriz, una gran actriz. Y teníamos un feeling con ella para actuar que era muy, muy fascinante. Lo pasábamos muy bien. Nos leíamos sin tener que decirnos nada. Entonces, había un timing que iba, venía, qué sé yo, inventábamos cada estupidez. Y esa fue la primera teleserie que hizo la Pati López. Yo a la Pati la conocí tomando el examen en la escuela de Fernando González, tomando su examen de actuación de egreso, y sabes que después me llega de hija a la teleserie, la Pati. Estaba el Íñigo también, a quien yo quiero mucho, y nuestro Edgardo, que se nos fue tan tempranamente. Y Marcelo Romo, que era tu esposo en la teleserie. Marcelo, segunda vez que era mi esposo. Fue la primera vez esta, y después creo que fue en Amores de Mercado. Amores de Mercado. 2 veces. Anita, y hablemos un poquito de este personaje, Chela Ponce, que quería a toda costa que su hija se casara sí o sí con uno de los hijos de Fernando Guerra, que era interpretado por Íñigo Urrutia, ¿cierto? Que era un personaje que representaba muy bien a esta sociedad, ¿cierto? Poco arribista. Arribista, pero a morir de arribista. Ella lo único que quería, porque como estaba impregnada de teleseries, pues oye, donde todo el éxito de las teleseries, de esas teleseries que ella veía, era la princesa que se casa con el príncipe. O sea, acceder a otra clase, acceder a otro estatus. Eso era su concepto. Porque ella no era muy inteligente, era de pocas luces. Imagínate si hablaba mexicano, era porque era un poquito loca y bastante ignorante, la pobre bruta. Entonces, claro, para ella era fascinante que su hija lograra casarse con este príncipe. Imagínate, ella entraba a la realeza. Entonces era muy naïve ella, muy naïve, pero muy entretenida, muy simpática, muy acogedora. Buena persona, pero de muy pocas luces. Hablemos un poco de Marcelo Romo. Marcelo, lindo. ¿Tú sabes cómo vi la primera vez que yo vi a Marcelo Romo? Yo estaba en el colegio y fui a ver Romeo y Julieta. Y él era Romeo. En el teatro, en esa época se llamaba ITUCH, el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, que ahora es el Teatro Nacional, ahí en el teatro, en la sala Antonio Varas. Y él era Romeo, precioso, él era un ser encantador, maravilloso. Después se fue de Chile, exiliado. Bueno, también él estuvo exiliado y lo pasó muy mal, fue torturado y una vida muy de mierda, la de Marcelo. Y se fue a vivir a Inglaterra y después fue creo que se fue a Venezuela, a Venezuela y a México, y después volvió acá. Y yo recuerdo, fíjate qué increíble, en Amores de Mercado, Marcelo empezó a tener la primera vez problemas de memorización. Decía un texto y se le olvidaba.
Entonces, y un día recuerdo que estábamos grabando y no podía decir el texto y volvía a decirlo mal, y el director se enojaba y todos se enojaban y todos decían, pucha la hueva, y nos metimos atrasito en el set. Era un set que seguía, que era el baño de la casa, y estaba sentadito en esta taza de este baño, transpirando, me decía, no puedo, ¿por qué no puedo? Le dije, porque estáis cansado, estáis... Entonces, sígueme nomás, porque yo le decía, sígueme, yo te tiro los pies, o digo algún texto que eso es muy de los actores, si tú es costumbre de teatro. Si a ti se te olvida algo, un pie te queda semi en blanco, el otro te tira una punta y ahí enganchas de nuevo. Eso es una de las generosidades que tiene nuestra profesión. Pero él estaba tan bloqueado y ahí después, claro, pues, era Alzheimer, no era una cosa, un estrés del momento, estaba empezando esta mierda. Gran actor, Marcelo Romo, gran actor. A mí era como impensable, imagínate, actuar con Romeo, pues yo estaba actuando con Romeo la primera vez que me tocó con él. Y nos acordábamos de esa época y era muy especial. Anita, hace un tiempo pudimos entrevistar a Mari Carmen Arrigorriaga y nos comentaba que el trabajo que hizo Edgardo Bruna en Aquelarre le parecía espectacular y que Edgardo estaba Magnífico. muy contento con Fernando Guerra. ¿Cómo lo viste tú interpretando a este personaje? Y hablemos también un poco de él, que este actor que falleció hace un par de años. Tremendo también. Edgardo era también, yo a Edgardo la primera vez que lo vi, también lo vi en el Ituch, porque éramos los de la Chile y los de la Católica, más o menos. Él era de la Chile. Y también él fue cantante, él perteneció a un grupo de cantantes que fueron bastante conocidos, ¿cómo se llamaban? Los moros, los no sé cuántos. Él estaba extraordinario en Aquelarre, extraordinario. A mí me tocaba poco con él, pero las veces que nos tocaba actuar era un placer verlo y ver ese grupo, todo ese grupo de esa casa, de estos machos que andaban para arriba y para abajo, incluido Mauricio Pesutich, que hacía este guaso canadiano, era muy fascinante. Él era, para mí, un gran actor. Yo fui bastante amiga de la amiga, no de estar ser juntita, pero él venía a veces, yo hacía alguna fiesta de cumpleaños, él estaba invitado, por supuesto, con su mujer, y yo. Él fue también un gran sindicalista, era un tipo que trabajó mucho por el sindicato y por los actores, era un tipo de una gran claridad, inteligente, generoso, y con una voz estupenda, una presencia estupenda, hermoso, muy, muy adorable. Fue muy impactante esto de que se fuera tan rápido, tan de golpe, raro. Todavía ahora, fíjate que el otro día estaban viendo acá Aquelarre y yo paso y lo escuché de acá y lo fui a ver, porque trato de no verlo mucho, me dan nervios, pero le escuché la voz y dije, no, tengo que ir a ver y estaba excepcional, la escena que estaba haciendo, excepcional. Son lecciones de teatro, esos actores que dejan lecciones para los que vienen. ¿Y él estaba muy contento con este rol? Sí, lo pasaba muy bien. Lo pasábamos muy bien. En general lo pasábamos muy bien. Y compartíamos mucho. Era una de las personas con las que teníamos esas conversaciones entre maquillaje y camarines que eran muy entretenidas. Imagínate, Jaime Badel, Edgardo Bruna, Mauricio Pesutich, en un X lugar, hablando todos juntos, con la misma Luz Salgado. Entonces, eran conversaciones extraordinarias y de una alegría profunda y de una profundidad alegre que era pasarlo bien actuando y fuera de escena. Que de eso yo creo que se trata la vida. De ser feliz y de compartir y de dialogar y de saber escucharse. Eso es algo que es bien especial, saber escucharse. Anita, y tú en esta producción también tenías otra hija, que era Catherine Salosny. Claro, ahí ella mostraba claro, ella no encontraba que esta niñita, bueno, la mentalidad de esta mujer arribista, le bajaba el pelo, ¿te fijas?
¿Cómo se va a ir con un circo? Una hija de ella. Si ella lo único que quiere es que se case con el príncipe, alguien. Y se le va con el Tony, ponte tú. Entonces, para ellas era terrible, terrible esto de que y que volviera y que se metiera en la vida, no lo podía aceptar. Afortunadamente yo me llevo muy bien y me llevaba muy bien con la Katy, pero eran escenas complicadas y la Katy es buena actriz, buena, tiene hartos dedos para el piano la cabra, y estaba muy bien lo que hacía. Y también era una de sus primeras incursiones en la teleserie, si no la primera tal vez, entonces estaba muy nerviosa, pero nos soltábamos harto. En conversaciones y en los diálogos, eso no, bien, la Katy. Personaje, claro, con el personaje eran punta, pero afortunadamente como actrices nos llevábamos muy bien. Y es lo que más me gustó de Chela Ponce. Uf, no sé lo que más me gustaba, todo. Lo único que no me gustaba mucho era que yo decía que la vestían como lámpara, como pantalla lámpara. Que siempre tenía como un traje así, lleno de le decía, ya estoy de lámpara de nuevo. Cada vestido que me hacía era más chillón que el otro de lámpara. Le decía, ya otra pantalla. Era muy gracioso. No, yo creo que me gustó todo ese personaje. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño a ese personaje. Mucho, mucho cariño. No, impecable. Es decir, ese elenco era un elenco muy bueno, era un muy buen elenco. Estaba muy bien hecho el casting de ese equipo. En el 2001 fue Alicia, la pastora en Amores de Mercado, uno de sus personajes más recordados en televisión. ¿Recuerdas a Luz Divino y su amor con Shakira? ¿Cuántas veces te dijeron la luz divina? Hasta el día de hoy. Te lo juro que es verdad. Hasta el día de hoy la gente dice, ¡oh, la luz divina! Yo nunca me di cuenta del impacto que podía crear ese personaje. Después me fui dando cuenta. De hecho, hay gente que me dice luz divina. Acá, en un momento, cuando la gente venía acá, a la casa, decía, a ver, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, la casa donde está Felipe Camiroaga y al lado está la luz divina. Fija, hasta acá decían eso. Pero siempre la gente me dice eso. Los papás de los alumnos, cuando de repente iban y decían, no, estoy hablando con la luz divina, no lo puedo creer. O sea, era genial, y la luz divina era una ampolleta, pues, oye. Era una ampolleta de luz negra, qué terrible. Me acuerdo cómo nos reímos cuando me llevaron a comprar la ampolleta, porque ella iba escondida. Y me llevaron a una ferretería por allá, por cerca de Balmaceda. Esa era la locación. A comprar la ampolleta de la luz divina, qué espanto, qué terrible. Era loca como una tetera esa mujer. Y reprimida, atrozmente reprimida. Es la razón por la que yo le puse las manitos así, porque viendo el personaje decía, esta mujer está como metida para adentro, y esa como pacatería que tiene, quiere creer en algo y está loca como Entonces, no es generosa, dije yo. Y de repente hice así, dije, la luz divina, ya, y quedó así. Yo me acuerdo que le decía a la Kena, me vas a tener que proteger, porque al comienzo no era la luz divina, como estaba escrito al comienzo era Jehová. Entonces yo dije, no, yo no puedo decir Jehová, se me van a tirar todos los evangélicos y toda la gente se me va a tirar encima, y con justa razón, porque es como una falta de respeto, pongámosle otro nombre, y ahí salió la luz divina, y ahí apareció la ampolleta. Fue bien casual que fuese la luz divina, fue por eso en realidad, por puro respeto. Tu marido fue Marcelo Romo, ¿cierto? Y lo Sí, que tú me Marcelo. comentabas que aquí empezó a tener problemas para memorizar los textos. Recién, sí, me acuerdo. Es que él no partió haciendo la teleserie así, fue episódico, le pasaba a veces, y le empezó a pasar, pero ya cuando ya íbamos a avanzar a la teleserie. Yo recuerdo la primera vez, lo que yo te conté fue la primera vez que yo tuve que estábamos en la locación. Y después no le volvió, le pasó alguna vez después, pero pasó como más inadvertido, no fue tan serio como esa primera vez. Pero fue episódico, y él después ya le daban menos texto. Cuando sabían que tenía el problema, entonces yo sé que le escribían menos, para que no tuviera tanto que memorizar. Y se la fue barajando, pobrecito, y con una angustia que debe haber sido pavorosa, porque ese día de la primera vez que yo recuerdo, estaba transpirando como helado, estaba muy asustado y no entendía qué era lo que le pasaba.
Me imagino la angustia que debe haber tenido. ¿Y tú sientes que ¿Mm? que hubo una falta de respeto hacia él? Quizás la reacción que No, tuvieron, ¿no? no, no. En esa escena sí. Ese día sí, porque ya era, porque tú, te invento, deben haber sido a las 5 de la tarde y uno se tiene que ir a las 6:30, te invento. Y estaba pegada a la escena y pegada y pegada y pegada. Entonces, no una falta de respeto, sino pucha, todo el mundo trataba de ayudarlo y era para peor, porque todo el mundo decía, ya, pues relájate, Marcelo, si no importa, Marcelo, ya vamos, Marcelo, que queda poco tiempo, dale, pues Marcelito. Fija, ese tipo de, de, entre comillas, ayuda que es un poquito molesta, pero no después siempre generosa. En general, la gente, cuando estábamos trabajando en esa época en televisión, todo muy generoso, un equipo muy generoso. Es que ella se pegó un vuelco muy grande. Yo creo que la escena clave fue cuando ella va y ve a su hijo en la discoteca. Ahí es la escena clave donde a ella se le torció todo. Y ahí lo enfrenta a su hijo y llora y se desespera, y ahí yo creo que a ella le hizo un crack adentro. Entonces tuvo que terminar malamente aceptando. ¿Mm? Malamente, porque yo creo que ahí empezó a darse cuenta que era ella la que tenía que cambiar. Recién, por primera vez, empezó a entender eso. Ella vivía un drama. Ella vivía un drama. Yo no actué un personaje de comedia, yo actué un personaje de drama. Lo que pasa es que la comedia es drama, generalmente está basado en un drama. Ella era una persona prejuiciosa, absolutamente prejuiciosa, era radical en su pensamiento, o sea, era un fanatismo absurdo de una persona insegura, con miedo, por eso se aferraba también una persona que no tenía mucha cultura ni muchas luces, porque también un poquito loca, y tenían los valores absolutamente trastocados. Era una fanática religiosa de un invento que ella se hizo para poder sobrevivir a ella misma, sobrevivirse a ella misma, porque tenía un lindo marido, su marido era maravilloso, le aguantaba todo, que esta mujer no se había separado de ella, nunca, porque eso podría haber ido, y sin embargo estaba con ella, él la quería. No conversamos alguna vez con Marcelo y yo le decía, ¿por qué estás con esta mujer? ¿Por qué está este hombre con esta mujer? No se va. Y Marcelo me dijo, porque la quiere. Y claro, yo dije, ¿cómo la pueden querer si están? Claro, viéndola desde el lado del otro actor, claro, la quería. Y quería a su familia, y quería a sus hijos. Y bueno, y el hijo se le desbandó, pues oye. Se le fue con esta niñita que era bastante putinga, y el niño al comienzo era muy fanático, igual que la mamá, acuérdate. Se lo llevaba a las prédicas, a todo, y era muy fanático, y cuando el cabrón empieza a despertar, a sentir este despertar sexual, y se empieza a sentir persona y más normal, para él también era un drama, si toda esa familia era un drama. En pura sangre fue a Polonia Soto, una tierna abuelita que pertenecía a la familia de los Reyes, conocida por vender mote con huesillos a las afueras del club hípico. Me encantó, además que era genial esa vieja que le mostraban una foto de la Lady Di para que llorara, porque si se reía, ¿te acuerdas? Si se reía se ahogaba, entonces era genial, y le mostraban esta foto. Me encantó, además el mundo de los caballos, que a mí me encantan los caballos. No, me encantó hacer esa teleserie. Bueno, aquí también trabajabas con Fernando Farías. Yo con Fernando nunca me llevé muy bien. Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram @yasaivegansushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp +569 4139 1563. Por un problema mío, no de él. El problema es mío.
a él le gustaba mucho justamente el chiste barato, el hacerle gracias a los camarógrafos para que se rieran, por ejemplo, entrar a escena subiéndose el Marruecos porque lo encontraba divertido. Ese tipo de cosas a mí no me funcan, no puedo. Entonces, era muy difícil para mí trabajar con él, muy difícil. Pues lo comenté con otra amiga actriz, que le dije, ¿te cuesta trabajar con él? Después a los años, que estaba trabajando y me dijo, no, lo tengo medio domesticado, me dijo, pero realmente no es muy agradable, porque es justamente lo contrario de lo que yo te decía, la profundidad, o sea, la cosa como burda, rasca, ¿me entiendes? Nunca pude llevarme bien trabajando con él. Él como persona puede ser lo que tú quieras, pero para dialogar con él yo no podía, me desconcentraba, me sacaba porque hacía cosas que no tenían que ver, no era respetuoso con el personaje ni con las escenas, entraba a hacer payasadas al cohete. Y entonces no me resulta a mí actuar así. Yo respeto demasiado mi profesión como para entrar a tirar a serrín al peo. Aquí también estaba Coca Guasini, ¿cierto? Estaba Catalina Guerra, Edgardo Bruna. Muy entretenido. Me acuerdo que la Cata tenía tenía algo que hacía, no me acuerdo cómo era un sonido que hacía, y la Cata era la amante, ¿no? Que se metía, que vivía con las dos mujeres, ¿no? Sí. Sí, era muy divertido ese equipo. Y la Cata es muy buena actriz, ¿eh? Muy buena actriz. Y en comedia es genial. Estaba muy bien la Cata ahí. Te quiero preguntar por una historia también de esta familia, que era el personaje de Luis Ñeco con Paola Giannini, que era esta colegiala que tenía una relación con este señor que era amigo de la familia, una colegiala con un hombre mayor. Hay muchas cosas de las teleseries de antes que ahora no se podrían poner. De partida, el mismo personaje que yo te decía de Betancourt de Lucho Alarcón, un abusador, un acosador, el otro sería también un pedófilo, o sea, hay muchas cosas que ya pasaron por otros sedazos, sino coladores grandes que dejaron de tener, o sea, perdieron veracidad. Pasaron a otra zona, que es a lo mejor en la mayoría de los casos es la zona por donde tendrías que mirarlo, ¿no? Los personajes, porque en definitiva el tipo no era un pedófilo, era un tipo que se enamoró de esa niña, no de las niñas. Pero si tú pones esa historia en este momento, él habría pasado a ser el pedófilo que es de todas las niñas de Chile y lo habrían masacrado. También eso es un cuento bastante especial, eso, porque sirvió esto de la defensa de la mujer, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, y el respeto, pero sirvió mucho en algún momento, para la irracionalidad de la venganza de algunas mujeres con algunos hombres, también. No todos los hombres son espantosos, y no todas las mujeres son blancas palomas, somos blancas palomas. Entonces hay un punto ahí que es complicado. De pronto empezaron a aparecer parejas que habían tenido algunos a los 17 años y ahora tenían 30 y los acusaban que una vez le pegó una cachetada. Entonces vamos jodiendo. Conozco actores que tuvieron que sacarlos de elencos porque no los dejaban actuar, no les permitían actuar. O sea, incluso con la ley, la cosa laboral, fue feroz, fue una irracionalidad, es una irracionalidad de pronto, porque nada es tan negro ni nada es tan blanco. La cordura y no la venganza, el respeto primero por uno mismo. Ahora, obviamente, tenía que ocurrir lo que ocurrió, tenía un momento que las mujeres tenemos que levantar la mano y levantar el puño y decir, nos están haciendo esto. Porque en un gran porcentaje el hombre, y el hombre latinoamericano en general, es un hombre muy americano, porque los norteamericanos también, es un hombre muy machista, y la sociedad entera, pero no que sirva para venganza. Yo una vez me acuerdo que conversé esto con un grupo de mujeres, y le dije, hay que tener mucho cuidado que no esté pasando lo que pasó en dictadura,
que de pronto este vecino se llevaba mal con el otro porque el otro tenía un perro que ladraba para acá, o que el muro que puso era más alto que el otro, y en la época de dictadura, entonces decía, yo voy a llamar a los pacos, te voy a cagar, y llamaba a los pacos y le decía, ese hueón es comunista. Y llegaba el ejército, se lo llevaron, y en algún caso la persona fue desaparecida, forever. Entonces hay que tener mucho cuidado, que por culpa de nada, tú acusas al otro y utilizas esta herramienta como una venganza. Hay un tema ahí que requiere de una delicadeza, hemos perdido tanto los valores. Claro, esa frasecita que está tan dicha que dice, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo, que es una frase hecha que yo la leo en una pared y me paran los pelos, porque ya digo, está remanida. Pero eso no da pie como para que tú utilices tus propios valores para vengarte del otro. En Pecadores fue Gloria, una llorona que moría atragantada con uvas en la mitad de la historia. ¿Se habrá sorprendido Anita por salir de la teleserie? Ahí estaba con Fernando Farías, ¿no? También, sí. Claro. No fue una buena experiencia para mí, justamente por la pareja que me tocó. No fue una buena experiencia para actuar. O sea que es bien bueno que se atragantara. Ahí actué de cadáver, tuve una escena de cadáver adentro de un cajón. Era bien raro meterse dentro de un cajón como cadáver, así mirando para arriba. Raro. ¿Te sorprendió que tu personaje lo mataran? No, me alivió. Me alivió. O sea, cuando supe que se moría, bueno, yo creo que, me alivió porque no lo estaba pasando bien. Yo creo que también, no sé, pues se tendría que morir y se murió nomás. Pero no tuve ninguna sentido de persecución, que no le gusta el personaje, que qué sé yo, que esto, que lo otro. No. Estaba es uno de los personajes que yo no tengo demasiada conciencia, porque estuve siempre con el fantasma del no poder tener buen diálogo, o poder actuar, como yo consigo la actuación. Entonces, de alguna manera, recuerdo sí que sentí un alivio y dije, uy, no te puedo creer que se muere y no aparece más. Y me acuerdo que se me dijo, a lo mejor vas a aparecer el fantasma. No, ojalá que no. Yo pensé eso. Y por suerte no aparecí de fantasma. Floribella, ahí tuviste un personaje que no aparecía tanto, eras la Memé. Era simpático ese personaje. Esa teleserie era como un cuento infantil. Era la Cenicienta, en definitiva. Fue muy bonito porque tuve ahí un exalumno de protagonista, su primer protagónico, el Cristian Arregada. Exalumno de la universidad. Es lindo cuando te toca después trabajar me ha tocado con muchos que han sido alumnos míos, me ha tocado trabajar y es muy lindo. Cuando ellos egresan y uno le dice, ya ahora bienvenido a este mundo, colega, y después se da que tú actúas con ellos, es muy bonito. Y la Mariana de Arderian fue su primera teleserie esa. Gloria Muchmayer nos comentó hace unas semanas que ella no lo pasó muy bien en esta teleserie, no le gustaba su personaje. ¿Qué hacía la Gloria? Ella hacía un personaje también, una institutriz alemana. Tonta, estaba estupenda en esa institutriz alemana. Estaba estupenda, sí, me acuerdo. Pero no sé por qué no lo pasó bien. Decía que era un personaje que no tenía mucha carne. Pero la Gloria podría haber hecho algo mucho mejor ahí. Lo que pasa es que había el culto a la juventud. Estaba en esa teleserie. Entonces, los roles ya de mayores ya tenían muy poca participación. Muy poca. Y seguramente, ¿quién la escribió esa? Seguramente era una adaptación argentina. La adaptó Pablo Argentina. Claro. Tienes toda la razón, toda la razón. Y no le deben haber pedido, seguramente, porque Pablo es bueno, es muy bueno en lo que hace. Le deben haber pedido que escribiera menos, pero claro, pero la Gloria tenía una caracterización muy buena, me acuerdo de ella, de su vestuario y todo. Pero, claro, era una teleserie más para jóvenes, y era un cuento, en definitiva era como, ya había otra cabeza, no estaba, creo que la audiencia de gente mayor ya casi ahí en esa teleserie no existía, como podría haber existido en las otras, en Aquelarre, pero en Floribella ya definitivamente tú estás dejando fuera un espectro de edad de público, de telespectador, que es grande, si tú te la piensas bien, ¿no?
Hijos del Monte, Berta Soto, aquí tú eras la nana de los del Monte, liderados por Jorge Zabaleta. Ah, me gustó a mí ese personaje. Me gustó ese personaje harto. Me gustó porque la historia estaba mejor contada. ¿Mm? Y el rol que ella cumplía. Y otra cosa que me gustaba mucho a mí, me gusta mucho también, es realizar acciones físicas cuando uno actúa. Y en ese personaje tuve muchas acciones físicas. Me acuerdo que servía mucho la mesa, estaba mucho en la cocina, agarraba. Tenía todo un espectro de un mundo que me permitía hacer acciones físicas, que no, eso de sentarse a dialogar y punto, ¿no? Y que estaba muy bien, y ellos estaban muy bien. Hijos del Monte la escribió Víctor Carrasco. Y me acuerdo de Víctor. Víctor fue formado por Jorge Machado. Jorge en una entrevista dijo que nunca lo hubiese elegido a él, que había sido imposición del canal trabajar con él. Parece que sí. Bueno, bueno, a ellos les imponían, no, pero es que después parece que hubo unas cosas como medio desleales de Víctor. Víctor es bien especial también, pero ¿qué se le hace? Se le hacía en la gente. Yo a Víctor lo conocí estudiando teatro, pero muchos años atrás, muchos años. Era un encanto, era un principito bueno. Después se transformó en un ser muy áspero, para mi gusto. Pero yo creo que él es un buen guionista, no puedo decir, no puedo hablar decir nada de él. Ahora, yo sí sé que en un equipo, él tenía un equipo que escribía esa teleserie. Creo que estaba ya a la cabeza de un equipo, Víctor. Claro, es que eso fue el cuento un poco, que fue como ascendiendo de alguna manera curiosa muy rápidamente. Pareciera que por ahí va, creo, no sé. Anita, vamos a Los Ángeles de Estela. Lina, ¿cierto? Aquí tú eras la asistente de Coca Guasini, eras el brazo derecho. Oye, que era muy divertida esa teleserie. Por alguna razón yo me recuerdo haberme reído mucho, haberlo pasado muy bien. Samuel, claro, que era muy divertido ese personaje. Fue una teleserie entretenida, luminosa, la recuerdo muy luminosa. Esa teleserie, porque hay algunas que uno las ve más oscuritas, por ejemplo la que me acabas de nombrar, esta donde yo moría con la uva, era como oscura para mí. En cambio esta teleserie era como llena de luz y me gustó esa teleserie, lo pasé bien. Movía un poco los hilos, tenía escenas buenas, tenía muy buenas escenas, me acuerdo en una oficina, la oficina de ella, ahora quiere haber sido la oficina de Estela, que ella la usaba de ella, no sé, pero ahí tenía escenas muy buenas yo. Estaba muy bien escrita, y Claudio estaba muy bien, entonces era un placer trabajar, uno lo pasaba bien nomás, con buenos actores y buenas actrices, bueno, todos, buenos dialogantes, buenos escuchantes. Tras realizar La familia de al lado, y luego de más de 20 años en el canal estatal, Anita abandona TVN para luego volver el 2017 con Buena Profe. ¿Qué habrá pasado? Mira, fue una cosa tan tonta como que me dijeron, me lo habían dicho otra vez antes y hoy había ocurrido, y me dijeron, Anita, no sabemos qué personaje vas a hacer, espérate que esté escrito y te decimos. ¿Mm? Y ahí te llamamos. Ya, dije yo, así. Me acuerdo, la Vania Portilla me lo dijo textualmente. Ya, dije yo, y no me llamaron nunca más. Fue tan así como eso. Así fue así, textualmente así. O alguien me quiso, o no había personaje. Bueno, empezaron a escribir muchas teleseries para gente joven. O ya no les guste más, y qué sé yo, o caigan de gracia por algo, anda, ¿sabes? No sé, no me llamaron nunca más, nomás, pues, no me llamaron nunca más. Y después empezaron todas las cosas de cuando no llamaban a los actores, que empezaron a demandar mis colegas, y les fue re bien. Y yo, la tonta que fui la primera, nunca se me ocurrió hacer eso. Y y demandaron por muchos millones. ¿Y en algún momento te dio curiosidad saber qué pasó? ¿Te pudiste comunicar quizás con María No, Eugenia Rencoret? no. Acuérdate que mi apellido es Reeves, British. So, no. Digna, a morir de digna. No tenía, ¿para qué? Una actriz que tú estás a veces en esto, yo no me iba a cerrar, no me iba a quedar sin trabajo. No me iba a pasar nada, ni como persona, ni como ser humano, simplemente no iba en otra teleserie. Son teleseries. No estaba bien de salud, no tuve ningún problema así no me iba a pasar nada, o sea que
¿para qué iba yo a indagar por qué no me llamaron, por qué no estoy? No estoy nomás. Cuando me necesiten me llamarán. Y yo he dicho que no a algunas cosas que me han llamado a veces porque no me parecen el personaje, o por el tipo de cosas para la que me llaman, o porque me quieren llamar por una situación absurda. Y de buena profe fue la teleserie, te lo digo acá, y yo pedí irme. Porque me ofrecieron una cosa que no se dio, y no lo pasé bien, lo pasé muy mal. Y llegó un momento en que yo fui a hablar con el productor y le dije, mira, todo estaba muy distinto en el canal, a mí realmente me dio pena. Y le dije, mira, esto no pinta para ningún lado, el personaje no es lo que me ofrecieron al comienzo, yo acepté hacer esto por un amigo, un productor amigo que había, que cuando empieza la teleserie lo habían echado. Mira, afortunadamente está con pega en otro lado, muy buen productor. Todo lo que me dijeron que le iba a pasar, un poco lo que te dijo la Gloria Munch, del otro personaje de la alemana, que le iba a pasar al personaje, que le iba a pasar esto y a otro, la historia va para allá, no pasaba, porque le fue muy mal al comienzo, entonces empezaron a escribir para otro lado. Entonces el personaje se empezó cada vez a dibujar más. Entonces yo llegó un momento que dije, no puedo. Entonces fui y hablé con el productor y le dije, mira, el personaje no da para más, no veo cómo va a desarrollarse esto, si la historia la están escribiendo para el lado de acá, realmente no se va a desarrollar. Entonces yo te pido, por favor, que me liberes. Bueno, Anita, te respetamos mucho, y me liberaron, pero yo no quise. Después algunos colegas me decían, tú debes ser la única actriz en Chile que pide irse de una teleserie. Pero es que hay una cosa que se llama respeto por uno mismo también, y uno no puede perder eso. Yo creo que se juntaron muchas cosas, yo no podría culpar a una, yo creo que fue un conjunto de errores. No puedo echarle la culpa a una persona, pero la inseguridad del que no le vaya bien a una teleserie te hace de repente cometer pecados bastante más serios. Pero fíjate que yo, honestamente, desde los años que tengo de circo, yo te aseguro que si tú le hubieses dado a ese personaje, lo hubiera hecho yo o cualquier otra actriz, le hubieses dado mayor valor y hubiese ido para donde me habían dicho a mí que iba a ir, habría habido una punta de profundidad para salvar esa teleserie. Sin embargo, era la frivolidad. ¿Cómo viste tú el canal cuando volviste el año 2017 a grabar esta teleserie? No, me dio mucha tristeza ver lo que era el canal. Primero que ya era una teleserie la que se hacía, había mucho desorden, mucha falta de rigor, que no se trata de andar con la bota encima, pero de rigor por el trabajo. No estaba la gente, no sé, yo dije, esto se va a pique rápido, y se fue a pique rápido, lo pensé. Ya todo era distinto, o sea, bueno, todo ha cambiado mucho, pero me dio mucha pena ver ese canal que era bollante, lleno de teleseries que hacían acá, trabajos acá, pasillos, gente que estaba creando por los pasillos, alegría, qué sé yo, pelado, vacío, donde habían trabajado 20, habían 2, me encontré con gente de antes que estaban con una nostalgia pavorosa, no lo estaban pasando bien. No era un buen lugar para trabajar, ni para crear, ni para aportar, no había por dónde. Tú me dijiste hace algunos minutos atrás que habías dicho que no a algunas teleseries. ¿Fue alguna de María Eugenia Rencoret o fue de otro canal? No, de la Quena no. Ahora me llamaron a una, mira qué loco, me llamaron a una teleserie que finalmente no se pudo hacer. El personaje que yo iba a hacer no se pudo hacer porque se enfermó una persona de COVID y tuvieron que dejar de grabar, y este personaje grababa mucho en el exterior, tenía que andar muy fuera, y yo le agradecí que no corriera el riesgo. De hecho, el personaje lo sacaron, no va a existir. Ni siquiera sé si siguen grabando. No me preguntes cómo se llama la teleserie porque no tengo idea. Pero se quiera para el Mega. Y esa había dicho yo que sí, porque era gente que yo conocía, y ya, ok, bueno, eran pocos capítulos, pero un personaje gordito, bien, dije, yo he dicho que sí. Pero bien, se enfermó una persona y ahí paró el cuento. Y ahora tengo todo parado, no en televisión,
Bueno, una promesa que yo tenía de que eso quedó parado, ojalá que lo se haga en algún momento, era hacer con Fábula, porque yo hice ahora no sé si viste El Presidente en Amazon, yo me vas a creer que no le he podido ver, y ahí hice unas cosas para Amazon, hizo cine, harto cine, y me quedó pendiente con esto del COVID, un personaje que ojalá que pueda en algún momento hacerse, que es hacer la Gabriela Mistral, para Fábula. Eso lo iba a tomar la productora Fábula. Después tengo pendiente, bueno, una obra de teatro, un corto y una película con Bernardo Quesnay, que es el mismo de Desastres Naturales, el mismo director de Desastres Naturales. Todo eso está en el aire. Tengo 2 cortos en el aire. Y Anita, ¿qué le faltan a las teleseries de hoy, más allá del presupuesto, obviamente? A nivel de historia, ¿qué le faltan a las teleseries? No por la edad que yo tenga, pero yo creo que falta historia de gente más grande, que compongan Yo creo que por eso tuvieron tanto éxito en las teleseries turcas en un momento, y es porque había un espectro de familia donde estaba desde el niñito chico hasta la señora viejita, y toda esa gente dialogando creaban un mundo que era verdadero y que la gente llegaba y podía identificarse. Creo que eso es lo que ahora no está claro. Hay demasiada chacota, pero poca verdad verdadera para poder llegar, porque tú puedes reírte mucho, hacer muchos personajes de comedia, pero atrás tiene que haber una verdad, y recordemos que la comedia en definitiva es un drama. Entonces tiene que haber, verdad, sí, es verdad la palabra, verdad de identificación y compromiso con la realidad, compromiso verdadero. Sentirse más responsable que hacer televisión, teleserie, es una responsabilidad, no es un juguemos a hacer esto. Creo yo que personajes reconocibles, no personajes que te sirvan para distraerte nomás. Reconocibles, donde tú puedas decir, pucha, mira, o sea, porque personajes como por ejemplo, un mismo personaje de Aquelarre, que tú dices, esos espectros familiares de esos varones, existe en Chile. Existe la gente arribista, existe, esa gente existe. Este domingo pasa algo muy importante en Chile, sabemos que es el plebiscito, obviamente me imagino que tú vas a participar. Por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Y yo apruebo y asamblea constitucional, y tengo muy claro que es una responsabilidad aprobar y asamblea constitucional, porque hay que dejar de quejarse y empezar a hacer, y a cooperar para hacer. Y por mucho que han tratado de boicotear todo esto, porque o sea, que está clarito que estamos más que infiltrados, para que se asocien los desmanes con la posible votación del apruebo, pero la gente ya no creo que se traga los palitos. Creo que es muy importante, es pegarse una sacudida de una constitución que no nos pertenece, que no la hizo la gente. Terminar con este abismo de desigualdad y esta injusticia de sentirse en este sobrevivir y no vivir en un país, en el tener que sobrevivir, y en el que si naciste allá, no te queda otra posibilidad si quieres hacer algo que dedicarte o a la delincuencia o a la droga, y no tienes ninguna otra posibilidad porque no hay salida. Entonces tampoco se está dando cuenta nuestra pobre gente, que están siendo cómplices de la dictadura, que metió la droga para que la gente no pensara, y no esto, no lo otro. El otro día me decía Cristian Galá, que era el presidente de la Fundación Víctor Jara, me decía, porque fue el cumpleaños de Víctor en septiembre, ¿qué diría? Entonces yo le escribí, le puse, yo diría que apaguemos la vela de este cumpleaños, pero apaguemos esta vela de esta torta donde está el mundo el país tan mal repartido, para que definitivamente tengamos las mismas posibilidades todos. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con El Chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño?
Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.